Hola amigas y amigos, bienvenidos a este programa. Me gustaría hablar hoy de la película 2001, Una odisea del espacio de Stanley Kubrick, que es una película bastante, yo creo que difícil de entender, ¿no? Es una película muy críptica, muy simbólica, muy profunda, ¿no? Llena de como muchos niveles de realidad, ¿no? Donde Kubrick creo que nos está hablando al mismo tiempo como de muchas cosas, ¿no? Como en clave, ¿no? No solo que nos esté hablando de cuestiones como el MK Ultra y cosas así que vamos a hablar, ¿no? Pero también a un nivel como súper profundo, ¿no? Sobre qué es el ser humano y cómo está relacionado todo, etcétera, ¿no? Es una película, yo creo que es una obra maestra del cine, debería estar entre las primeras y, y y bueno, para mí es un reto, ¿no? Yo creo que todavía no la he comprendido al 100%, pero desde las primeras veces que la vi, hace ya años, la he visto varias veces y creo que solo hasta hace poco, con un cierto conocimiento de cuestiones como los programas de control mental, el transhumanismo y luego sobre todo con mi investigación sobre sacrificios y hierogamias, creo que podido entender un poco qué es lo que está aquí en juego, ¿no? Kubrick, como masón alto iniciado, pues sabía de estas cosas, evidentemente, y las expresaba en lenguaje pues puramente simbólico, ¿no? Como es el mejor cine, ¿no? Y el mejor arte, ¿no? Y además de una manera muy interesante, ¿no? Porque yo creo que mientras el método fundamental que utiliza todo Hollywood es como vendernos, es decir, manipularnos mediante símbolos, mediante formas, mediante códigos, para vendernos la moto, para vendernos lo que no queremos, para darnos gato por liebre. Es decir, en realidad todo Hollywood es un gran proyecto de control mental progresivo, que va como a distintos niveles, ¿no? Donde los controlados mentales, digamos, duros, los esclavos mentales que son víctimas y esclavos de programas de control mental, son actores, actrices, estrellas de Hollywood, etcétera, pero luego va viendo como una especie de, de sistema progresivo en el que a su vez esas mismas estrellas son programadas mediante películas y a su vez todo el resto de la población sufrimos una especie como de control mental blando, por así decirlo, ¿no? De manera que hay como un control mental duro en las élites, un control mental más blando que en realidad va afectando progresivamente a toda la población y es súper perverso, ¿no? Y se va, digamos, implementando a través de símbolos, de palabras, de canciones, de letras, de, que finalmente van transformando toda una visión del mundo, ¿no? Hasta transformar la realidad realmente, ¿no? Y que yo insisto siempre en que es fundamentalmente un proyecto político-religioso, es decir, tiene que ver con toda una transformación de la sociedad muy profunda sobre los valores, digamos, más trascendentales y más espirituales y más profundos de nuestra realidad, ¿no? O sea, cómo entendemos la vida, cómo entendemos el amor, cómo entendemos la fertilidad, cómo entendemos los distintos niveles de asistencia, cómo, en fin, cómo se relaciona todo esto de lo que hemos hablado en nuestra serie Sacrificios y Hierogamias, y yo hablo en mi libro. En realidad, y como ya os he comentado en alguna ocasión, yo no hago esta investigación en abstracto porque me interese un tema y o quiera que me den o quiera vender libros o quiera que me den un título en una universidad o algún tipo de cuestión, sino que realmente lo hago para entender la realidad de hoy, entender el mundo de hoy y dónde estamos y qué podemos hacer, etcétera, ¿no? Entonces Kubrick, como digo, hace como todo lo contrario. En realidad sus símbolos no son de manipulación, como hace hoy el 99% de la industria, incluso los que se creen que son autores independientes y todo eso. En realidad está haciendo lo contrario, nos está contando codificadamente algo, en parte porque sabe que no lo puede contar de manera más explícita, porque si no
pues se pone en riesgo, y de hecho hay gente que dice que fue asesinado después de hacer Eyes Wide Shut, pero también porque realmente lo que nos está diciendo solo se puede expresar en términos simbólicos. Esto es muy importante, ¿no? Solo se puede expresar y solo se puede comprender en términos simbólicos. Esto es, ya digo, clave, ¿no? Porque en realidad estamos hablando de cosas que... Es decir, porque estamos metidos en una matrix y solo podemos salir de esa matrix si de alguna manera somos capaces de articular una especie como de contralenguaje, de contrasimbolismo, de contraperiodismo, ¿no? Como dice Luis Carlos Campos, de détournement, como dicen los situacionistas. Es decir, hay toda una lógica de que nos están manipulando mediante el símbolo, pero también solo podemos salir a través del símbolo. No vamos a salir solo mediante los discursos puramente... es decir, mediante los discursos, mediante las visiones del mundo inscritas en el paradigma dominante, porque entonces nos tienen atrapados, ¿no? Es decir, ahora, por ejemplo, que estamos viviendo toda esa historia que es el Pizzagate, ¿no? La historia del Comet Pizza Ping Pong, de los hermanos Podesta, de la relación con el crimen, la desaparición de Madeleine McCann, el tema de Marina Abramovich, en fin, todo ese tema que parece muy posible que sea una operación psicológica para introducir más restricciones y más censura en Internet, y en la que está como todo el mundo súper metido, ¿no? En estos ámbitos. En realidad nos hace falta un cierto distanciamiento, es decir, hay que investigar, y todo el que lo investigue hay que agradecerlo porque es una aportación muy importante, pero al mismo tiempo no debemos dejarnos caer en esa especie como de bueno, estar atrapados finalmente en la matriz de toda esa información, porque el símbolo opera ambivalentemente, ¿no? Y lo que nosotros a lo mejor nos creemos que estamos contribuyendo a desvelar algo, pero estamos generando mucho ruido que hacen que la mayoría de la gente, o sea, al final se vuelve en nuestra contra. Nos creemos que estamos informando y desvelando información, y en realidad, como el propio lenguaje es un lenguaje simbólico y de control mental, incluso lo que nosotros producimos le sirve al enemigo. No sé si me explico. Entonces, como digo, en Kubrick es todo lo contrario. Kubrick está en otro rollo absolutamente contrario, y nos está dando claves para que entendamos, con una cierta dificultad y con un cierto esfuerzo, pero ahí está el reto, una serie de símbolos que nos presenta con una sofisticación y con un refinamiento brutal, ¿no? Y además con mucha coherencia, ¿no? Todo 2001 es súper coherente, todo está relacionado, utiliza una serie de códigos, ¿no? Que nos permiten ir desvelando cosas, ¿no? Si empezamos a buscar los colores, los rojos, ¿no? Cuando pone el rojo, cuando pone no sé qué, determinadas formas que se van repitiendo, ¿no? Y nos van dando claves, ¿no? Toda esa película en realidad funciona como ciclos, que es de lo que al mismo tiempo está hablando, ¿no? De una realidad que es cíclica y no es lineal, ¿no? Entonces, básicamente, yo creo que Kubrick en esta película nos está hablando de todo, ¿no? Nos está hablando, primero empieza con el famoso episodio de los monos que se convierten en hombres, ¿no? Luego da un salto a esa misión espacial a la Luna, donde han encontrado el monolito, y después termina en Júpiter y con aquel viaje en el tiempo donde aquel astronauta llega a esa sala neoclásica y ese episodio tan enigmático, ¿no? Que yo nunca he entendido hasta muy recientemente, ¿no? Entonces, básicamente tenemos el monolito, ¿no? Como hilo conductor, ¿no? Desde el origen del hombre, se titula La Luna, Júpiter y la sala, ¿no? Aparece 4 veces. El monolito está
siempre vinculado a las sifigias, ¿no? Es decir, alineaciones planetarias. De distinto tipo, ¿no? En la Luna, en la Tierra son de el Sol, la Tierra, la Luna. En la Luna volvemos a encontrar lo mismo, girado. Es decir, visto desde la Luna, pero otra vez vuelve a ser Tierra, Sol y Luna alineadas. En Júpiter ya el monolito se alinea con los 4 satélites mayores de Júpiter, los satélites galileanos, y además con la cápsula espacial en la que viaja este astronauta, ¿no? Finalmente vemos el monolito frente a la cama en la que muere el viejo, ¿no? Entonces, de alguna manera el monolito tiene la clave, ¿no?, de todo, ¿no? Y puede ser interpretada de muchas maneras, ¿no? Hay gente que dice que el monolito tiene que ver con la intervención de algún tipo de entidad extraterrestre, de inteligencia, bueno, alienígena, etcétera, que influye en la humanidad, ¿no? De alguna manera. O que hay algún tipo de manipulación genética en un momento dado, todo eso. Yo, como sabéis, en esos temas no me interesa perderme, me interesan mucho, pero lo que yo intento con mi mecánica hierogámico-sacrificial es, sin descartar que esas otras entidades puedan estar influenciando nuestra realidad terrenal y humana, no poner en ellas el foco, digamos, principal, sino considerarlas como un factor más y como un factor no necesario, es decir, como un factor contingente, un factor que puede estar ahí, que puede influenciar, incluso que puede ser el fundamental, pero que, incluso si no estuviera, la mecánica hierogámico-sacrificial podría seguir funcionando, ¿no? De manera que mi propuesta, mi teoría de la máquina hierogámico-sacrificial, podría entenderla y podría asumirla, por ejemplo, un académico que no suelen admitir el tema extraterrestre, o la podría asumir toda una serie de visiones alternativas que nos hablan de otro tipo de realidades. En ese sentido, yo creo que el monolito hay que entenderlo de la misma manera. Yo creo que Stanley Kubrick nos está hablando como a varios niveles para que distintas personas puedan sacar sus conclusiones y puedan comprender cómo funciona el mundo, ¿no? Es decir, aquellos que crean que el monolito significa una intervención no humana pueden creerlo y eso puede encajar en su realidad, y aquellos que no también, ¿no? Entonces yo voy a, como digo, funcionar según esta mecánica hierogámico-sacrificial que podría, que digamos que aguanta, que soporta ese tipo de elemento no necesario, ¿no? Ese factor contingente que es una inteligencia no humana, ¿no? Porque en definitiva estamos en esa idea de los toroides, en la que hay muchos toroides y toroides más grandes, digamos, que en última instancia es esa idea de la conexión astral, ¿no? De esa conexión vertical, pero que también es inferior, ¿no? Toroides muy grandes acaban no percibiéndose como toroides, sino simplemente como líneas, ¿no? Todo eso está en todas las mitologías de todos los pueblos, ¿no? Toda esa idea del pilar cósmico, toda esa idea de la vinculación de la montaña y la cueva, incluso en el mundo oriental, ¿no? De los yogis, de la cuerda. Entonces, básicamente, Kubrick está como
poniendo en el centro de toda su película, desde mi punto de vista, el ritual hierogámico sacrificial. Es decir, yo creo que, de alguna manera, él está diciendo lo mismo que estoy diciendo yo, ¿no? O en todo caso, mi interpretación es que Kubrick ilustra a la perfección mi teoría, ¿no? Es decir, es como si ese ritual hierogámico sacrificial estuviese como en el centro de la realidad, en el centro de nuestro mundo, de nuestro sistema, de cómo funciona todo, a pesar de que no esté presente, estamos siempre en lo mismo, ¿no? A pesar de que tienda a estar oculto, de que solo veamos sus reflejos, ¿no? A pesar de que lo intuyamos, a pesar de que esté escondido, etcétera, sigue siendo el centro, ¿no? Y él nos está hablando de esta mecánica hierogámico-sacrificial como a distintos niveles, es decir, no solo al nivel de lo humano y de la sociedad, sino también como si todo el cosmos y toda la realidad y todos los niveles de existencia, por así decirlo, operaran según una misma lógica, ¿vale? Es decir, yo recomiendo que se vea la película como... ¿Cómo decirlo? Pensemos que las naves, todas estas naves espaciales que están entrando y saliendo, bailando unas alrededor de otras, casualmente con el vals de El Danubio Azul de Johann Strauss, ¿no? Esa idea de la pareja que baila en sociedad, ¿no? Entonces esa idea de que hay personas que entran por determinadas puertas, que tienen determinadas formas vaginales, todas esas formas de los planetas. O sea, yo recomiendo que se vea como en ese sentido casi obsceno, ¿no? Como si pensásemos que Kubrick es un degenerado que en realidad nos está haciendo una especie de película pornográfica donde las naves copulan unas con otras y se devoran unas a otras canibalísticamente, ¿vale? Y mucha gente dirá, pero bueno, qué vulgaridad, ¿no? Y sin embargo, esa visión, esa manera, ese enfoque, si tratamos de entender así la película, pero al mismo tiempo entendemos que eso no es incompatible con el nivel más sublime y más trascendental, entonces entenderemos muchas cosas, ¿vale? Es decir, yo creo que Kubrick nos está hablando de esa dimensión erótico, fertilizadora, de, sexual, y al mismo tiempo alimenticia, excretante. Es decir, está hablando de toda una especie de metabolismo de lo alimenticio y de los ciclos, de esos ciclos, ¿no? de cómo comemos otros órdenes de la existencia y al mismo tiempo los excretamos, ¿no? Los digerimos, y lo mismo a nivel sexual, ¿no? Cómo nos estamos uniendo, no solo al nivel, ya digo, puramente, digamos, más inmanente y más corporal y más carnal y más terrenal y más humano, sino a un nivel más trascendente, ¿no? Como en realidad todo, en definitiva, es una especie como de gran erotismo alimenticio. Entonces entenderemos muchas más cosas, ¿no? Si lo entendemos así, ¿no? Porque en definitiva yo creo que es así como funciona la cuestión, ¿no? O sea, hay una especie como de gran erotismo cosmogónico, ¿no? Cosmológico, cosmogónico, como decía Ludwig Klages, ¿no? En ese libro
el eros cosmogónico, ¿no? O ese otro concepto que hemos manejado, ¿no? A partir de Denis de Gougemont, el amor y occidente, de lo erótico eucarístico, ¿no? Que está muy presente en las religiones paganas y luego en la tradición gnóstica, cátara, albigense, templaria y hasta hoy el mundo Illuminati, ¿no? De que lo erótico y lo alimenticio están muy vinculados y por lo tanto hay todo una especie de ritualidad erótico-eucarística, ¿no? Es decir, que de la misma manera que el cristianismo ha puesto el foco en lo sacrificial y en la ingesta sacrificial, en la Eucaristía, otras religiones han puesto el foco no el foco, en realidad lo han combinado y lo han vinculado, ¿no? En lo erótico fertilizante, ¿no? En esa continuidad que en definitiva es la que el sistema siempre trata de gestionar, ¿no? Entonces, Kubrick nos está hablando de todo esto, ¿no? Por ejemplo, si empezamos un poco ya con esta base que hemos dicho a ver, al principio de la película aparecen esos monos que están empezando a organizarse, y hay una imagen muy significativa, que es que se ve un esqueleto y además formando con los brazos en cruz, ¿no? ¿Vale? Y esto es incluso antes de que sea luego la escena de lo que yo creo que es hierogamia sacrificio, ¿no? Por lo tanto, ya aquí nos está dando de una manera muy sutil, ¿no? Una clave, ¿no? de cómo hay una ritualidad de la muerte, ¿no? Es decir, el cadáver ha sido colocado, ha sido matado o ha sido colocado después de muerto en forma de cruz, ¿no? Y esto es importante porque estamos hablando de toda esa idea de las efigias, de los alineamientos entre astros, etc., ¿no? Entonces esos monos, lo importante es que Kubrick al mismo tiempo nos está diciendo que esa ritualidad no es más que una formalización, una ritualización de unos instintos naturales. Es decir, nos está mostrando la rivalidad de dos tribus, la rivalidad de los machos, el macho alfa que se afirma sobre el resto de la tribu. Y al mismo tiempo nos está diciendo que de ahí se deriva una ritualidad. Esto es muy importante, ¿no? Porque nos habla de esa doble dimensión como más barbárica de la cultura, y al mismo tiempo la dimensión más refinada, más religiosa, más trascendente, ¿no? Es decir, lo que yo siempre defiendo, que es que en última instancia las grandes religiones, y sobre todo las religiones occidentales de masas que hoy padecemos y que llevamos padeciendo muchos años, están basadas en esa sublimación de la animalidad del hombre, y en última instancia siguen manteniendo en sus ámbitos ocultos ese ritual satánico de sexo y de sangre, porque es verdaderamente lo que alimenta toda la religión, no solo toda la cadena de compromisos del poder, de te meto en este rollo, entonces te filmo con una película, con una snuff movie, y entonces te obligo a que cumplas la agenda del orden mundial. Eso también, pero ese es el nivel, digamos, más chato. En realidad hay una lógica mucho más profunda, que es que realmente toda nuestra espiritualidad, toda nuestra sublimación, toda nuestra cultura, toda la producción de trascendencia es impensable, depende de ese exceso de inmanencia. Y cuando digo exceso de inmanencia digo perversión, sadismo, lascivia. Y la misma lógica la encontramos, por ejemplo, en el control mental. Es decir, solo el trauma, la violación, la sodomía, el abuso de niños con meses de edad, produce los alters, que en realidad es una especie como de expresión en micro
de lo que ocurre a nivel macro. Es decir, precisamente les generan los alters, les generan la trascendencia, podríamos decir, o sea, una serie. Por eso están utilizando todo el rato símbolos de la autopista hacia el cielo, la famosa canción de Highway to Heaven, el McDonald's, esa idea de toda la idea de la escalera, todas esas ideas que utilizan, ¿no? Que sacan de películas, del Mago de Oz, de todo eso, porque no deja de ser una especie de producción literal de trascendencia, y eso nos llevará a comprender el holy capitalismo como un régimen en que lo fundamental es la producción de mercancías inmateriales, producción de trascendencia, pero eso es impensable sin al mismo tiempo, el ejercicio de la violencia, del sadismo y de la tortura y del trauma, ¿no? Entonces, Kubrick nos está hablando de todo esto de manera muy sutil, ¿no? Estos monos pues rivalizan con otra tribu entre ellos y finalmente descubren que es aquel famoso hueso, es decir, la primera herramienta humana, por así decirlo, les permite uno de ellos, que es el que lo descubre, el macho alfa, dice, con esto voy a ser más poderoso, ¿no? Entonces lo utiliza para golpear a otro mono. Pero yo creo que aquí lo que nos está diciendo Kubrick es que realmente ese hueso es ya un arma sacrificial, ¿no? Es ya que sabemos que son muy, muy importantes las armas, ¿no? En la antigüedad no solo eran armas de guerra, eran armas cargadas de simbolismo, ¿no? Porque realmente, lógicamente, eran amenazas, ¿no? Eran siempre violencia y amenaza están como en relación la una con la otra, ¿no? De la misma manera que yo hablo de crisis y orden, ¿no? La crisis ejerce la violencia y luego hay una amenaza que sigue remitiendo a la crisis, ¿no? Lo mismo que goce y deseo, ¿no? Nuestro deseo siempre está en función de un goce que se produce en el marco de la crisis, ¿no? Más o menos ritualizada, ¿no? En el culmen será un ritual hierogámico o un ritual sacrificial, y en fenómenos menos ritualizados o más profanizados no dejará de ser un mecanismo un motor político-religioso de transformación de la sociedad, ¿no? Entonces, aquí nos lo está diciendo claro muy Kubrick, que ese hueso es un arma y un arma ritual, ¿vale? Es evidente, además luego cuando lanza el hueso al aire y hace la elipsis y se convierte en nave espacial, ¿no? Que es como una secuencia fundamental de la película para entender que ese hueso en realidad es la primera tecnología humana, ¿no? Sabemos que todas las primeras formas de arte y de técnica humanas han solido estar hechas, solían aparecer en huesos, en elementos sacrificiales, ¿no? Y estaban vinculadas siempre a rituales. Entonces, ese hueso nos está hablando de esa especie de condensación de la violencia, ¿no? De esa violencia contenida de la que hablaba el otro día, que al mismo tiempo es amenaza y por lo tanto permite el control político-religioso de la sociedad, ¿no? Y nos está contando cómo la tecnología está inscrita en esa lógica, ¿no? Eso es lo que el pensamiento dominante de hoy no entiende. No entienden al nivel más inferior y al nivel superior no quieren entender, porque entonces se le desmonta todo el
el plan, ¿no? Que es precisamente encubrir la violencia del sistema y que no se entienda cómo el propio sistema gestiona esa violencia, ¿no? Esas energías libidinos-agresivas, en definitiva. Entonces, aquí Kubrick nos lo está diciendo muy claro y luego se ve de manera evidente, porque volverá a aparecer ese tema, como voy a mostrar, del hueso y de más adelante, ¿no? Pero Kubrick nos está diciendo otra cosa todavía más importante, que es que ese hueso también es el falo, y de nuevo el falo ritual, ¿no? No estoy hablando simplemente del pene, sino del falo ritual. Es decir, ¿qué es el falo ritual? El falo es de nuevo es el falo castrado, es el falo violador, es el falo de la felación, es el falo desvirgador, es el falo sodomizador, y coincide con el arma sacrificial, en esa coincidencia entre sacrificio y erogamia, ¿no? Hay algunos detalles, ¿no? Por ejemplo, ese hueso que nos enseña Kubrick tiene una especie de protuberancia en uno de los lados marcadamente fálica, ¿no? Entonces, de alguna manera, digamos que Kubrick no nos lo está diciendo explícitamente, pero sí implícitamente. Y está poniendo el énfasis en lo agresivo violento en lugar de en lo erótico lascivo, pero también está implícito el otro, ¿no? De la misma manera que luego en Eyes Wide Shut hace lo contrario. En el ritual nos enseña la dimensión sexual, lasciva, pornográfica, erótica, como se la quiera llamar, pero no la violenta. Y sin embargo también está implícita la violenta de manera codificada, ¿no? O sea que está haciendo una operación como que en las dos películas nos está proporcionando los dos elementos que combinados son el ritual hierogámico sacrificial. Entonces, finalmente nos está diciendo que ese comienzo del hombre, ese comienzo de la humanidad, tiene que ver con la, digamos, implementación, ¿no? Instauración, constitución de un mecanismo hierogámico sacrificial, ¿no? Que hasta entonces, pues, hay una cierta rivalidad, una cierta violencia y deseo, y para gestionar todo eso y conseguir una sociedad cohesionada y fuerte que a su vez compite con otras comunidades, con otras tribus, con otras especies, se articula un ritual que tensa la sociedad, como decíamos el otro día, ¿no? Que es capaz de contener un nivel de energía libidinoso-agresiva superior y que lo hace a través de unos seres sagrados, ¿no? Que, en definitiva, canalizan todos esos flujos, ¿no? Y que además todo eso ocurre en coordinación con otros ciclos vitales, con otros ciclos de la realidad, que para mí también son vitales. Es decir, para mí los astros, el cosmos, todos los niveles de realidad son vivos. Y aquí de nuevo hay que poner en cuestión el pensamiento dominante, esas distinciones que nos hacen entre lo inorgánico, lo orgánico, todo eso que son de nuevo mecanismos de manipulación para mantenernos limitados en nuestra comprensión del todo, ¿no? Entonces, al final el monolito, lo que nos está hablando, es una especie de símbolo, de estilización, de símbolo cinematográfico, para hablarnos finalmente de la coordinación de todos los ciclos, ¿no? Si recordamos al final, lo que ocurre es que en un momento determinado el monolito, aparece el monolito, los monos lo rodean y miran desde abajo y ven esa imagen famosa de monolito con el sol que parece nacer del monolito y la luna creciente o menguante, ¿no? También es la pirámide Illuminati, también es el ojo que todo lo ve, porque todo está relacionado, pero
mí ahora sobre todo, y podemos hablar más adelante, pero a mí ahora sobre todo me interesa poner el foco en esta idea de la sisigia, es decir, del alineamiento de los astros, ¿no? Porque de esto ya hemos hablado, he escrito algún artículo y algún vídeo sobre el ritual de Diana de Gales y su posible vinculación con el ritual de Diana Kerr, y cómo esa vinculación estaría en función de un ciclo metónico, ¿no? Ya hemos visto cómo, pero creo que merece la pena repetirlo para que se entienda un poco toda la película. El ciclo metónico es aquel en el que la Luna, el Sol y la Tierra vuelven a ocupar la misma posición relativa, ¿no? Después de 19 años. La Tierra gira, como se sabe, 365 días alrededor del Sol, a su vez tiene una rotación de un día, ¿no? Y la Luna tiene un ciclo de 29,53 días, si no me recuerdo mal, ¿no? Entonces al final eso hace que no estén coordinados, ¿no? Que al final que no haya el mismo número de ciclos lunares o de lunaciones que encaje con un año, ¿no? Sino que hay 12 y pico y entonces no se coordina bien y es un lío, ¿no? Entonces hay que esperar bien 50 lunaciones, más o menos 4 años, bien 100 lunaciones, más o menos 8 años, pero aún así no es muy exacto, ¿no? Y de manera más exacta ocurre el llamado ciclo metónico, que ocurre a los 19 años, con solo 2 horas de diferencia, la Luna vuelve a ocupar la misma posición relativa que tenía 19 años antes, ¿no? Y a su vez todavía más exactamente ocurre en un ciclo calíptico, que se compone de 4 años metónicos, ¿no? Por lo tanto en 76 años. Lo que pasa es que, como decíamos también en ese vídeo, al final el ciclo metónico funciona muy bien porque se acercan de manera muy aproximada a las generaciones humanas, ¿no? a la fertilidad humana, ¿no? Por lo tanto, se ha utilizado desde la antigüedad para rituales de regicidio y por lo tanto de coronación, es decir, de transición de poder entre reyes, y también para hierogamias, para uniones, concepciones y nacimientos, ¿no? Además, la sisigia, es decir, una cosa es la sisigia y otra cosa es el ciclo metónico. La sisigia es en realidad cualquier fase lunar nueva o llena, sería casi una sisigia, ¿no? Sería una situación en la que los 3 astros casi están alineados y por lo tanto o bien la Tierra hace sombra a la Luna y por lo tanto aparece el Sol a la espalda, la Luna al frente, pero no iluminada porque hace sombra a la Tierra, por lo tanto tenemos una Luna nueva, o bien que es una especie de eclipse al final, ¿no? La Luna nueva es un eclipse de la Luna por la Tierra, digamos, ¿no? O bien la Luna llena, que es como lo contrario, ¿no? Tenemos la Luna... Entonces, son sisigias pero no perfectas, ¿no? Y sin embargo los eclipses sí que serían sisigias mucho más perfectas, ¿no? Sobre todo los eclipses totales, ¿no? Entonces, al final, si combinamos la idea de la sisigia y la idea del ciclo metónico, tendremos que los momentos culminantes de esos rituales, los que en definitiva se acaban, digamos, coordinando, son las sisigias de eclipses, es decir, cuando un eclipse, pasados 19 años y otros 19 años, vuelve aproximadamente a coincidir, ¿no? Y así hay series de eclipses, ¿no? Que se repiten aproximadamente, como ahí luego no es exacto, pues ocurre en varias veces, ¿no? Pero no ocurre sistemáticamente, ¿no? Ocurren 2, 3 eclipses. Luego también tenemos el ciclo de Saros, que es posible que esté relacionado con Soros, con George Soros. Esto no... Pero el ciclo de Saros, que es, digamos, 12 lunaciones antes, ¿no?
Entonces, de una manera, digamos, antes de que se... claro, son 12 lunaciones antes, pero no un año, son en realidad un año y 11 días, que son justamente esos 11 días lo que diferencia las 12 lunas de las 12 lunaciones del ciclo anual, ¿no? Pero, entonces, quiero decir que hay muchas posibilidades, pero en realidad el que mejor encaja es el de 19, ¿no? Y luego vamos a ver en la película que Kubrick hace permanentemente alusión a todos estos números, ¿no? Y de manera muy explícita al 19, ¿no? Como vamos a ver, por lo tanto, Kubrick nos está diciendo que esa sicigia, que ese monolito en el que se alinea, tiene que ver con estos ciclos, ¿no? Tiene que ver quizás con el de Saros, porque hace algunas alusiones al 18, pero muy probablemente, muy seguramente al 19, es decir, al ciclo metónico, porque hace alusiones explícitas al 19 y además en algunos momentos clave de la película, ¿no? Como en concreto cuando desconecta al ordenador, a HAL 9000, y justamente aparecen 19 pastillas que son las que va desatornillando y salen, ¿no? Entonces, básicamente yo creo que en este primer episodio, y con esto concluiríamos este primer vídeo sobre 2001, lo que hace Kubrick es decirnos que el hombre comienza con el ritual hierogámico sacrificial y que ese ritual tiene que ver con la coordinación de distintos ciclos, ¿no? Si a su vez hay algún tipo de entidad extraterrestre, como digo, no es descartable, es posible que también lo esté diciendo, pero si no es así, también funcionaría. Es decir, ya es suficientemente importante la influencia, digamos, puramente, digamos, más evidente, sin que nos metamos en grandes niveles de comprensión simplemente del Sol y de la Luna, como para que sea importante esas vinculaciones, ¿no? Entonces, además, los eclipses nos hablan muy bien de toda esa idea de la que yo he hablado en otros programas y he escrito en mi libro sobre las conjunciones y las disyunciones, ¿no? Mientras el Sol, la Luna y la Tierra tiendan a estar separados en los momentos, digamos, en general, en determinados momentos clave del año se juntan, ¿no? Se solapan unos a otros, ¿no? Se unen, ¿no? Copulan, ¿no? Metafóricamente. O se comen, se devoran, ¿no? Entonces, esa idea también del ojo de Horus, del ojo lunar, ¿no? Que también tiene que ver con las fases lunares. Ojo, hay como distintos niveles, ¿no? Pero lo interesante es que, en definitiva, toda esa lógica de conjunciones y de disyunciones, de lo que se puede, de lo que se separa y de lo que se junta, se vincula a través de ese ritual hierogámico sacrificial que al mismo tiempo supone, digamos, la instauración de las prohibiciones y de las transgresiones humanas, sociales, ¿no? Los tabúes de cuando se puede o no se puede comer y que se puede o no se puede comer, los tabúes en todo lo que tiene que ver con lo sexual, con lo erótico, con los incestos, con la exogamia, con la endogamia, en fin, toda esta lógica de la que nos hablan los antropólogos, en realidad está como controlada, gestionada, ¿no? Se instaura en ese ritual en el que, como digo siempre, precisamente la transgresión es la que instaura la prohibición. Es decir, y en coincidencia con esas conjunciones astrales a todos los niveles, ¿vale? No sé si se está entendiendo. Es decir, justamente en el momento en que se produce el eclipse, en que el Sol y la Luna, que por definición son distintas, se unen, entonces al mismo tiempo se produce el ritual, en los distintos niveles que se quiera. Se produce la orgía, se produce el sacrificio, se produce el canibalismo, se produce a otros niveles más ritualizados, más refinados, si se quiere, se produce la hierogamia del rey y la reina, o la encarnación de la Virgen por el Espíritu,
o se produce la Eucaristía, explico. Entonces, esos momentos son como fundamentales y hay una especie como de vinculación de todo, ¿no? La manera de pensar del primitivo, pero también del artista y también de la persona intuitiva y también del verdadero investigador profundo, ¿no? que se sale de la Matrix, ese pensamiento que lo vincula todo. En ese momento es donde justamente se conjuga todo, ¿no? Es el momento de la conjunción de los opuestos, de la conciencia de los opuestos, la conjunción, principio como principio de la conjunción, bueno, esos palabrajos que utilizan los teóricos, ¿no? Para hablar de la alquimia y todo eso, ¿no? La conciencia de los opuestos. Entonces, hay un momento muy significativo en este episodio central que ocurre antes de que aparezca el monolito y que también nos habla de los ciclos de la luna, que en realidad también están coordinados con esto, ¿no? Lógicamente, porque en definitiva no dejan de ser sigias menos perfectas, más aproximadas, mientras que el eclipse es una sigilia más perfecta. Por lo tanto, las lunas en sus fases extremas, como decía, no dejan de ser también como acercamientos a esos ciclos, pero no al ciclo total, ¿no? No sé si me explico, ¿no? Es decir, son como que en realidad toda esta ritualística de todos estos ciclos opera como con rituales y ciclos de distinta intensidad que se integran unos en otros, ¿no? Por lo tanto, también nos muestra eso Kubrick en un momento importante de la película en el que primero hay una luna llena y se ve a los monos que están como sentados, que no pueden dormir. Y luego hay una luna menguante, la última luna menguante antes de la luna nueva, ¿no? Entonces nos está hablando también de esos dos ciclos y justamente en esa luna menguante antes de la luna nueva Kubrick nos enseña un cielo rojo muy intenso, la luna se ve muy poquito. Pero nos está diciendo de manera muy evidente cómo precisamente esa luna que desaparece, que muere, es decir, que hay un momento como de luna llena en que todo está iluminado, que todo, que en cierta manera es como un día de la noche, ¿no? Hay una especie de lógica en que todavía la noche tiene una especie de reflejo del sol. Y sin embargo la noche es la luna nueva, es la luna que falta, ¿no? Que ha sido sacrificada, ¿no? Lógicamente hay que entender que todo esto se corresponde con rituales, ¿no? Y como hemos visto, Diana de Gales es sacrificada en una luna menguante antes de la luna nueva, y Diana Carolina Kerr una de ellas desaparece el 22 de agosto, cuando el 31 de agosto, 9 días después, se vuelve a dar esa luna menguante que como muestra Stanley Kubrick en esta película, está marcada por el rojo de la hierogamia sacrificio, ¿no? Porque hay que entenderla en esa doble dimensión, ¿no? Y luego veremos que este rojo aparece a lo largo de toda la película como mostrándonos esta idea, ¿no?
Entonces, básicamente yo creo que con esto hemos dicho, hay un detalle importante que no debo olvidarme, ¿no? Entonces, finalmente de todo esto que hemos dicho, ¿no? Esa idea de que el hueso es el arma sacrificial, pero también es el falo, esa idea de la vinculación de sacrificio y erogamia, hay un detalle muy importante que es el monolito. Cuando aparece por primera vez lo vemos en una especie de cueva, de gruta, como de excavación del terreno. Kubrick nos está hablando lógicamente de todos los cultos primitivos que tenían que ver con todas esas cavidades subterráneas, grutas, etcétera, ¿no? Como proyecciones a la naturaleza de la vagina, el útero humano, de la mujer, ¿no? Entonces, Kubrick hace algo parecido, nos enseña el monolito en una cavidad, muy significativamente, y además al fondo se ve una especie de forma protuberante, como medio fálica, que a su vez está frente a una especie de escarpado, con una forma también como convexa, ¿no? Entonces, nos está hablando de estas formas, de estas proyecciones de la sexualidad humana a la realidad, y luego significativamente en el siguiente plano nos vuelve a enseñar el monolito exactamente en la posición que ocupaba esa protuberancia fálica, ¿no? Si os fijáis, por lo tanto, nos está diciendo muy claramente que el monolito es el falo, ese falo ritual del que yo hablaba, ¿no? Es el falo desvirgador, sodomizador, violador, el falo castrado, el falo de la felación. Ah, por cierto, ahora me acuerdo que también en un momento dado saca a unos bebés niños chupando un hueso, ¿no? Y esto tiene mucha lógica porque luego veremos que nos está hablando de la programación de control mental, de la pederastia, de los traumas infligidos a niños para convertirlos en controladores mentales, etcétera, etcétera, ¿no? De los que, por ejemplo, nos habla, ya decía, muchas MK Ultras, ¿no? Arizona Builder, Bryce, Cathy O'Brien, Bryce Taylor. Entonces, esto es importante porque luego vamos a ver que en la película aparecen también toda una serie de asociaciones con lo vaginal, uterino, etcétera, ¿no? Y esta especie como de doble dimensión, ¿no? Que una y otra se acaban relacionando, ¿no? De nuevo, insisto en que hay que no caer en la trampa de verlo como una cosa obscena o como una interpretación simplista, porque es al contrario, ¿no? Que es también un poco la trampa en la que nos ha metido el pensamiento dominante, que es que todo este tipo de asociaciones son descartadas, todo lo metafórico de este tipo de asociaciones son absolutamente censuradas en los medios. Yo lo he experimentado como arquitecto en la Escuela de Arquitectura de Madrid y por eso dejé de trabajar en ese ámbito, porque los elementos más productivos eran permanentemente cortados de raíz, ¿no? Para que no llegaras a comprender nada, ¿no? Y entonces, con esto yo creo que básicamente, bueno, hemos dicho lo más importante de este episodio central, de este episodio inicial, perdón, y bueno, que concluye con el macho alfa lleno de ira, iracundo, ¿no? También expresando esa especie como de euforia, ¿no? De ser el macho alfa, en definitiva, de ser el Pindar, ¿no? Lanzando el hueso, ¿no? Al aire, que se convierte en nave espacial, ¿no? Y que eso nos permitirá luego entender muchas cosas, ¿no?
Así que con esto yo creo que podemos cerrar este primer episodio. Ya os digo que todo esto también está escrito en varios artículos y bueno, espero que os haya sido de interés y seguimos en otros programas. Un saludo.